Continuamos programa especial de Visión 7, ahora ya después del discurso de la Presidenta de la Nación, seguimos conversando con Lucas Gui, intendente de Morón. Lucas, y pensaba si este discurso de la Presidenta ratifica la postura de Nuevo Encuentro respecto de la adhesión a una eventual, porque todavía la Presidenta no lo ratificó en este discurso, candidatura para su reelección. Sí, claro, lo que nosotros hemos resuelto es que Martín Sabatella, una de nuestras principales referencias públicas, sea candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y ya lo hemos discutido también, que va a acompañar este rumbo en la medida que de forma excluyente quien encarne la continuidad de este proyecto sea la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, con lista de adhesión o sin lista de adhesión. No está sujeto a que eso suceda porque no vamos a cambiar la evaluación, la lectura que tenemos del presente y del pasado que ha vivido este país en función de si tenemos esa adhesión o no. Nosotros consideramos que lo mejor que le puede pasar al país es que continúe transitando por esta senda de crecimiento, en donde el Estado asume el rol que le corresponde, y si eso se traduce en materia de ingeniería electoral en una lista de adhesión, bienvenido sea, y si no, de todas maneras vamos a acompañar el rumbo. Lucas Gui, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Continuamos ahora con Juan y Patricia. Bien, vamos a comunicarnos nuevamente con Fernando Fraquelli en el Congreso de la Nación para conocer más repercusiones. En Pasos Perdidos está Fernando. Adelante. Bueno, muy bien, acá seguimos en el Salón de los Pasos Perdidos, hay varios legisladores nacionales. Senador Cabanchik, una opinión respecto a lo que fue el mensaje de la Presidenta. Bueno, en primer lugar, la vi bien a la Presidenta en cuanto a que se la ve muy entera y un mensaje con un tono menos agresivo y menos confrontativo que el del año pasado. En ese sentido, destaco eso como positivo. Ahora, en relación al contenido en sí mismo, yo diría que muchos números, hay que cotejar los números. Son números, en todo caso, del crecimiento sostenido de la Argentina que nadie discute. El problema está en los indicadores sociales, en los números que podrían constituir el déficit de la Argentina. La vi a la Presidenta haciéndose cargo de los logros, pero no haciéndose cargo de los déficits. Yo diría que en lo negativo se puso más como comentarista que como corresponsable. Los males argentinos, sociales y económicos, no son solamente de la gestión Kirchner, que ya lleva 8 años de todas maneras, por lo cual, si el Parlamento no fue más productivo, en parte es responsabilidad del oficialismo. Si tenemos conflictos gremiales todo el tiempo en Aerolíneas Argentinas, es también corresponsabilidad de la gestión estatal. Por lo cual pros y contras, matices. Hay cosas buenas en el discurso, está bueno verla bien a la Presidenta, entera y conduciendo, pero que se haga cargo también de sus responsabilidades para los déficits. Gracias. Vamos a hablar con la diputada Silvia Vázquez, diputada del Bloque y del Partido de la Concertación. Diputada, una reflexión. Forja. Concertación Forja. Es así. Bueno, una reflexión sobre el discurso de la Presidenta. Fue un discurso muy medular, la vimos a la Presidenta. Yo digo que, Cristina, me acordaba de Cristina el 10 de diciembre del 2007 cuando juró, cuando asumió como presidenta y pensaba en esta presidenta, yo creo que aquilatado sabiduría. Me parece que hubo dos palabras centrales, una que fueron ejes de su discurso, el crecimiento. Crecimiento de los argentinos, no solo de la economía, sino el crecimiento del Estado, del rol del Estado, el crecimiento de la política, el crecimiento de las políticas sociales. Y la otra tiene que ver con contrastar con lo real. Creo que la Presidenta, frente a todas las opiniones, lo opinable que pueda tener la política, contrapuso a través de las cifras y de los números lo real. Me parece que lo que anunció respecto de la asignación universal para las madres embarazadas, es central también para la política argentina, para las mujeres. Y bueno, esperemos que este año sea un año mucho más productivo también en el Parlamento, porque coincidimos con ello, que lamentablemente la oposición no logró darle un dinamismo como hubiéramos querido que tuviera el Congreso en el 2010. Gracias, muy amable, diputada. Muy bien, vamos a ir al exterior. Allí está Juan Carlos Bartolota, por favor. Gracias. Y están acá comenzando a salir los legisladores. Está hablando Adrián Pérez de la Coalición Cívica, vamos a escucharlo brevemente. Sobre el tema de la seguridad habló muy poco, me parece que está bien que las fuerzas de seguridad estén en la calle y no haciendo tareas administrativas, pero me hubiese gustado un poco más ver en la Presidenta algunas líneas de acción para este año y para los próximos tiempos que no fueron remarcadas. Es decir, de las cuestiones centrales como el tema de inflación, el tema de seguridad, el tema de narcotráfico,
no hubo prácticamente mención por parte de la presidenta. Bueno, vamos a escuchar también la opinión del diputado Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre este discurso de la presidenta? Otra vez demostró ante la sociedad argentina su capacidad como estadista. Y además con la amenidad, con cifras que son reales, concretas, rindiendo las cuentas como se hace en términos republicanos, pero además contestándole a las barras. Había una barrita que pedía por Cobo. Y yo me preguntaba, si Cobo no puede administrar una barrita de 5, 6, 7, 8 personas, ¿cómo se va a hacer para administrar un país? Entonces, bueno, le contestó a la barrita, le contestó a una diputada que interrumpió, a mi criterio, groseramente, y tengo afecto por esa diputada, pero con el tema de la trata de personas le contó lo que había. Cuando el diputado Orsolini le planteó sobre el tema de la propiedad de la tierra, le contestó al diputado Orsolini. O sea, casi hizo un debate como si estuviera en el seno de una comisión o en un plenario en el recinto. Eso demuestra convicción, profundidad en las ideas. Esto significa, ¿sabes lo que significa? Que va a ser nuevamente presidente de la Nación. Y entre paréntesis, ¿cómo descalificó esta posibilidad de una reforma de la Constitución? Diputado, usted que viene del sector gremial, Salvador de la CGT, sí. Esta definición de la presidenta sobre yo soy compañera y no cómplice. Sí, por supuesto. Bien, volvemos al estudio. Fernando, con el nuevo invitado, por favor. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Carlos Girotti. Carlos, de Carta Abierta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien. Un breve análisis, haceme de todo lo que escuchaste de esta hora y media de la Presidenta de la Nación. ¿Qué queda? Escuché más, porque los escuché a Alfredo y a Raúl mucho antes de que hablara la Presidenta, y realmente me impactó que hicieran un marco internacional de esta situación particular que vive la Argentina. Es impensable un discurso como el de la Presidenta sin hacer hincapié en esta referencia internacional que hacían los compañeros desde la mesa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es prácticamente impensable, inimaginable un país como la Argentina saliendo de donde viene saliendo, claro. Cuando el mundo en derredor atraviesa situaciones realmente graves, conflictivas. Basta pensar en lo que ocurre en el mundo árabe. Entonces, creo que hay que analizar el discurso de la Presidenta en este contexto. Si alguien pensaba, por otra parte, que la Presidenta iba a hacer un discurso de época, se equivocó. La Presidenta es la Presidenta de los argentinos y de las argentinas, y entonces con el timón en la mano está dando cuenta de una coyuntura que es realmente crítica desde el punto de vista político, porque este es un año crucial para el país. Al mismo tiempo está dando pautas concretas de cómo avanzar, su mención a la mujer embarazada, el papel de la asignación universal, etcétera, refieren a esta coyuntura, pero creo que pone la mirada más adelante. Si lo pudiera decir en pocas palabras, lo diría de la siguiente manera. Es probable que el próximo discurso de Cristina Fernández de Kirchner apunte a la dimensión que esta época histórica tiene. Y esto significará probablemente otras claves, otras cifras. Para Carlos, el próximo discurso puede ser el de la Asunción después de haber ganado la reelección. Bueno, digo, no es una expresión de deseo, lo estoy diciendo como próximo discurso oficial, digo. Yo me refería a eso. ¿Usted la ve presidenciable, la ve reelecta? Sí, la ve a ver, la pregunta es esta, ¿la ve candidata con esto que dijo? Yo creo que en realidad Cristina Fernández de Kirchner hoy, además lo reflejan las encuestas, está a tono con algo que late en la base de esta sociedad. Lo que ocurrió durante las exequias de Néstor Kirchner y lo que la propia Presidenta mencionó en oportunidad de la conmemoración del Bicentenario son dos irrupciones multitudinarias de algo que estaba, yo diría, en los canales subterráneos de la sociedad. Nadie lo imaginaba, nadie suponía que esto iba a ser así. Por otra parte, nadie lo organizó, pretendiendo de que la organización pudiera hacer un control remoto que alguien tocase y entonces la gente aparece mágicamente. No, no es así. Estas multitudes que aparecieron en estos dos hechos, que han sido citados también por la Presidenta, están vinculados a este balance que acabamos de escuchar y de ver. ¿Qué es lo que queda? ¿La ratificación del modelo como casi eje central de todo su discurso? Digo, al margen de exponer datos, crecimiento, cosas que quedan por hacer, la ratificación del modelo sea quien sea, dijo ella, ¿no? Yo creo que hay una frase o un concepto que es crucial en este discurso. A ver.
ella para diferenciar este momento del momento de Néstor Kirchner, habló de que este es un momento de construcción de certezas. Aquel otro era el de la fundación de bases, claro, la era imprescindible. Bueno, esta construcción de certezas, este nombre que la presidenta le ha dado a aquello que latía subterráneamente en la sociedad, lo hemos visto, insisto con este concepto, en estas dos expresiones multitudinarias: la conmemoración del Bicentenario y las exequias de Néstor Kirchner. Esto aunado implica una dimensión de futuro que antes esta sociedad no tenía. Efectivamente, la noción de futuro no existía. Es desde esta perspectiva que yo creo que un amplio sector de la sociedad ya reconoce en la presidenta de los argentinos a la próxima presidenta de los argentinos. Carlos Girotti ha sido muy claro, muy amable como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Volvemos a la mesa.